Está con nosotros Daniel Buquel, doctor en ciencia política, investigador y docente. 10 segundos, Daniel, porque bien cerca de aquí en Buenos Aires se realizó un congreso, en realidad ocurrieron dos congresos, que además contó con la presencia de muchos cientistas políticos uruguayos también, y bueno, y de todas latitudes, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Seguro. La semana pasada, ahora me parece que ya pasó mucho tiempo. Sí, pero fue la semana pasada. La semana pasada, desde el domingo en realidad anterior, tuvo lugar en Buenos Aires el Congreso Mundial de Ciencia Política, un congreso que organiza la Asociación Mundial de Ciencia Política cada 2 años, en distintas partes del mundo, y esta vez los organizadores fueron nuestros colegas argentinos de la Sociedad Argentina de Análisis Político y de la Universidad Católica Argentina. Y fue un extraordinario congreso, por cierto, con muchos uruguayos, porque obviamente claro, los congresos tienen costos de traslado, fundamentalmente, y no todo el mundo dispone de recursos para viajar, por ejemplo, al próximo Congreso Mundial de Ciencia Política, que será en Seúl en el año 2025. Pero los orientales tendremos algún descuento, ¿no? Va a haber orientales. Seguro que va a haber muchos orientales. Pero claro, en este caso, obviamente, además de muchísimos argentinos, también había brasileños, chilenos, uruguayos y de otras partes de la región. De hecho, creo que en este congreso la participación de latinoamericanos en un congreso mundial de ciencia política fue la más alta de toda la historia, y fue un congreso, fue un congreso importante porque fue el primer congreso presencial después de la pandemia. Claro. IPSA tenía un congreso en el año 21, que primero fue postergado por la pandemia, y que iba a ser en Lisboa, una lástima. Primero fue postergado, pero luego fue virtualizado. Es decir, se hizo, pero no en Lisboa. Se hizo organizado desde allí, pero se hizo en el ciberespacio en el año... No, perdón, el congreso iba a ser en el año 20, que era cuando correspondía en realidad. Sí. Había sido el último, el anterior en el 18, en Australia. Fíjate que se va moviendo mucho de localidad. Iba a ser en el 20 en Lisboa, se postergó para el 21. Virtual. En principio intentando que fuera presencial, pero el 21 todavía no ofrecía condiciones adecuadas para la presencialidad, entonces terminó siendo virtual. No tenía sentido seguirlo postergando. Esto generó un desfasaje en la secuencia de los congresos, que se mantuvo. De hecho, a nuestra Asociación Latinoamericana de Ciencia Política le pasó lo propio. Nosotros tenemos nuestros congresos desfasados con los de la internacional. Sí, claro. Un año ellos, otro año nosotros. Y hicimos lo mismo, postergamos y finalmente virtualizamos. Nosotros vamos el año que viene por nuestro congreso, ahora sí en Lisboa. Los mismos que iban a organizar el Congreso Mundial y que finalmente no pudieron, tienen la revancha de organizar el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, esta vez en Europa. ¿Y latinoamericano tiene cierta connotación iberoamericana? ¿Por qué Bueno, no formalmente, ajá. Pero hay algunas cuestiones. Primero porque el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política implica que, sobre todo, el objeto de estudio tiene que ver más que nada con América Latina, ¿no? Es decir, en nuestros congresos no aparecen ponencias que estudien, no sé, los sistemas políticos del Lejano Oriente o del mundo árabe o cosas por el estilo, claro, o de África. Podría ocurrir, ¿no? Siempre ocurre, pero se trata de un congreso que nuclea estudios sobre América Latina, o sobre algún país de América Latina, o sobre algún conjunto de países de la región. A su vez participan politólogas y politólogos latinoamericanos en la mayor medida, muchos de Estados Unidos. En Estados Unidos se estudia mucho América Latina, y Estados Unidos además tiene numerosos académicos destacados que son latinoamericanos, claro, pero que trabajan en universidades de Estados Unidos y que además estudian América Latina. Entendido. Y unos cuantos europeos. Ahora,
yo diría que en particular en España, más que en Portugal, el espacio académico que ocupa el estudio de América Latina es relevante. Claro. Porque, bueno, naturalmente digamos, el pasado imperial, el idioma y, en fin, distintos aspectos culturales generan vínculos que de alguna manera, bueno, son mayores que con otras regiones. Sí, claro. Y en nuestro caso, además, hay una particularidad, y es que nuestra Asociación Latinoamericana de Ciencia Política se fundó en el año 2002 en Salamanca, en España. Por lo tanto, ahora estamos volviendo a Europa. Por primera vez, venimos haciendo congresos cada 2 años, con este movimiento que hubo en su momento por la pandemia. Todos los demás congresos habían sido en nuestra región, y esta vez estaríamos volviendo a Europa, pero como vos decís, a la Europa más cercana, sí, para América Latina. Además, me Latina. imagino que habrán dicho, bueno, estos jugaron la Copa Libertadores, la final acá, vamos a hacer el congreso de ellos acá también, ¿no? Me refiero a la península ibérica, ¿no? Sí, pero efectivamente hay un vínculo, si vos querés, mayor de nuestra región con la península ibérica, por distintas razones, también académicas, que con otros países de Europa. Sí, claro. Donde, por supuesto, que hay centros que estudian América Latina, donde hay colegas que estudian América Latina, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, por decir ahora los que me vienen rápidamente a la mente, pero más concentración sobre todo en España. Dice, mirá, yo no sé si alguna vez te dijeron esto, Jorge El Pocho es un amigo argentino, porteño, gran hincha de River Plate, gran amante del carnaval y vato, y viene todos los años al velódromo, y ahí nos hicimos amigos, y ahora además es consecuente oyente, en realidad televidente del canal YouTube. Y mirá lo que dice, si alguna vez te lo dijeron: cierro los ojos y escuchar a Daniel es como escuchar a Menotti, la voz es igual. Bueno, el pucho debe ser. Es lo que tienen en común. ¿No? ¿Pero alguna vez te lo habían dicho eso? ¿No? Creo que no. Bien. Creo que no. Soy un gran admirador del Flaco Menotti. Bien, muy bien. Qué raro, porque sos hincha defensor. ¿Qué tiene? Hay otras cosas en su pasado que nos unen. Bueno, muy bien. Para alcanzar la felicidad completa en el matrimonio, me dice mi tía de Eufrosina de 83, una mujer debe hacer el amor con su marido cada media hora o 14 veces al día. Y bueno, mirá, ¿de dónde vino esto? Pero Caramba. Bueno, es interesante saberlo. Lo tomamos nota para hacer una columna más adelante. Sí, claro. Si no lográs eso, no tenés la felicidad completa. Y ahora entiendo. Entonces, por eso la gente está infeliz. Claro, sí. Lógicamente. Somos toda una manga infeliz. Bueno, a propósito de... Me quedé pensando una cosa ahora que dijiste, que tantos colegas, incluso universidades, tienen departamentos, oficinas que estudian América Latina, a pesar de no ser países ni universidades de América Latina, ¿no? Eso es bastante... ¿Ocurre algo así al revés? Quiero decir, hay universidades latinoamericanas que tienen o sus departamentos, sus oficinas, o sus colegas que estudian la política alemana como centro de estudio e investigación. No, tan así no. Que yo sepa, no. Ahí depende también un poco de la orientación de la disciplina. Como dentro de la ciencia política muchas veces se incluye a las relaciones internacionales, allí donde hay donde el área de relaciones internacionales es fuerte dentro de la ciencia política, es más común que encuentres estudios de área fuera. Cuando se estudia una región, nosotros llamamos estudios de área. Uh-huh. Entonces, bueno, estudios sobre Europa en particular, en México, por ejemplo, estudios sobre Estados Unidos son fuertes, importantes, ¿no? Se encuentran, pero no es, creo que es más común encontrar, no departamentos, ¿no? Pero sí alguna sección específica que se concentra en el estudio de América Latina, como
precisamente la Universidad de Salamanca Sí. tiene un instituto que se llama ahora Instituto de Iberoamérica, que no está restringido a la ciencia política, pero en realidad es lo que más ha desarrollado. Perdón. Que bueno, está para eso. Sí. Creo que nosotros no tenemos algo equivalente. Ajá. Bien. En Alemania, en la ciudad de Hamburgo, hay un instituto que se llama GIGA, que es de estudios internacionales y tiene un área específica para estudios de América Latina. En París hay un instituto de altos estudios de América Latina. Pero ¿verdad? ese interés académico de estudio, que en todo caso tiene una dirección Europa-América, Europa-América Latina, Estados Unidos-América Latina, no parece tener una carretera en la otra dirección, ¿verdad? Que sí. La UBA o que qué sé. Y es como 8 de octubre. Bien. Tiene 3 carriles para allá y 1 para acá. La pregunta, ahí va. ¿Es así 8 de octubre? No. ¿No viste? Nada, 3 y 2. Pero... No me di cuenta. Pero hace tiempo que hicieron una ingeniosa modificación para aprovechar todo el ancho. Entonces van 3 carriles y hacia afuera 2. Y hacia el centro vienen 2. O sea, ¿y qué lógica es esa? No. ¿Los que van para afuera no usan el regreso? No, bueno, no. Porque es así, no la inversa, no te lo podría asegurar. Porque supongo que esto será simétrico. Por eso. Pero volviendo al asunto, ¿y a qué se debe? ¿Es una especie de paternalismo cultural, histórico, de que el mundo central entiende que es necesario estudiar a todos, a los propios y a los ajenos, porque dispone de recursos humanos y materiales más grandes, o por qué? Bueno, ya diste todas las respuestas. Esas son eso, o sea, las hipótesis, digamos. Tiene que ver con el carácter imperialista, vamos a usar este término en su versión más light, ¿no? Digamos, los países o regiones que pretenden ejercer una fuerte influencia en el resto del mundo. Ahí está. Naturalmente, son obligados a estudiar. Desde el punto de vista geopolítico, si vos querés, dicen, bueno, nosotros tenemos que conocer en detalle bueno, qué es lo que pasa en otros países. Esto en la política es particularmente relevante. Obviamente la ciencia siempre se desarrolló desde el primer mundo, ¿no? Quiero decir, que quienes descubrieron los principales hallazgos antropológicos en Egipto, en Perú, bueno, europeos y gringos, ¿no? No era la antropología local se fue desarrollando, se fue complementando claro, y adquiriendo después finalmente una gran prominencia, pero bueno, hay un liderazgo originario, si vos querés, del primer mundo, del mundo desarrollado en todas las áreas de la ciencia. Tienen interés especial en cultivar el estudio de las otras regiones del mundo. Si querés, hasta te puedo decir algo anecdótico para la ciencia política que terminó casi que dándole el nombre a la subdisciplina que nosotros me refiero a algunos de los colegas que conocen aquí y yo, llevamos adelante. En Estados Unidos se inventó el término política comparada para referirse a los estudios de la política de los demás países. Claro. Es decir, en Estados Unidos todavía se usa para dividir a la ciencia política en 4 grandes áreas en las que los estudiantes de doctorado tienen que estudiar y tienen que especializarse en una de ellas y aprobar un examen de una segunda área, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay 2 áreas. Un área justamente es relaciones internacionales, que para los gringos forma parte de la ciencia política. Otra área es teoría política, sí. Es decir, algo más cercano a la filosofía, el pensamiento político, en términos normativos. Y después tenés lo que ellos llaman American Politics
y Comparative Politics. Claro. ¿Por qué esas dos? Bueno, o estudias Estados Unidos o estudias algún otro país. Si estudias Estados Unidos, haces American Politics. Si estudias otro país o el resto del mundo, haces Comparative Politics, ¿no? Nosotros ahora, esto se ha ido diluyendo, pero los términos en Estados Unidos se siguen utilizando. Y de hecho en Estados Unidos pensaron durante mucho tiempo con esa visión ombliguista característica, que no es solo Estados Unidos, sí, claro. Pero bueno, en Estados Unidos en todo caso tiene más justificación, y es que Estados Unidos es algo absolutamente excepcional, que no cumple y no sigue las mismas leyes que en otros países. Entonces, es algo radicalmente distinto estudiar la política de Estados Unidos que estudiar la política de cualquier otro país. Esa era la visión originaria del asunto, ¿no? Por cierto, esto se ha ido diluyendo, pero bueno, imagínate que si dentro de las 4 áreas principales de la disciplina en Estados Unidos, una de ellas consistía en estudiar el resto del mundo. Claro. Es algo que acá no nos pasaría, ¿no? A pesar de que tal vez también se justifique por la inversa. Somos un país tan chico que podríamos decir, bueno, estudiemos otros países, porque no tiene sentido que todo el mundo esté estudiando este pedacito tan chiquitito. Con 2 o 3 que nos estudia a nosotros alcanza. Claro. En fin, entonces sí, eso funciona. Después los países desarrollados son los que invierten más dinero en investigación científica, ¿no? Bueno, por lo tanto tienen volumen, tienen escala, tienen espacio y capacidad para financiar estos sectores, ya sea desde el presupuesto público o desde fundaciones, universidades privadas y todo tipo de organismos. La Unión Europea financia proyectos de investigación, y algunos de los proyectos de investigación que financia la Unión Europea o son sobre América Latina o son sobre, digamos, son comparativos e incluyen América Latina en muchos casos, ¿no? Acá es difícil. Yo no recuerdo, por ejemplo, que no sé, en la ANI o en nuestra comisión de investigación de la universidad hayan llegado proyectos que proponen, no sé, estudios comparados de los sistemas políticos de Europa del Este. Y no sé incluso hasta qué haría un evaluador en ese caso, si más allá de que el proyecto esté bueno, esté bien hecho y todo lo demás, diría, bueno, ¿y cuál es la pertinencia o la necesidad de financiar semejante investigación en un país pobre? O bueno, no somos un país pobre, pero con menos recursos y con recursos particularmente restringidos para la investigación científica. Sí recuerdo casos, ¿no?, de colegas, en este caso me refiero a Uruguay puntualmente, que han estudiado sistemas políticos de fuera de América Latina. De fuera de Uruguay, por supuesto, es muy común, ¿no? Sí, claro. Países de América Latina, toda América Latina, o Uruguay y algún otro país de América Latina, eso es muy común. Pero bueno, yo qué sé, un colega que estudió precisamente los sistemas políticos democráticos de Asia Oriental, Corea, Taiwán y Japón, los sistemas democráticos, ponele, de esa área, en fin, o algún estudio sobre Europa del Este. Puntualmente hay colegas que se interesan por estudiar esas regiones. En América Latina, bueno, en Brasil es más común, Brasil es un país muy grande, también tiene esta cosa imperial, tuvieron un breve periodo imperial, sí. y es un país muy grande, y entonces, bueno, allí proliferan estudios sobre otras regiones. Ya te decía, México, donde hay muchos académicos y centros o secciones particulares que trabajan sobre la política o el sistema político de Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por ayudarnos. Siempre con Daniel encontramos la forma de abordar algo que no estaba en el radar y que se me ocurre que tampoco es materia habitual de comentarios. Eso es porque en realidad es muy poco para decir sustantivos sobre el tema de la columna de hoy. Bueno, justamente, luego de la pausa quiero conocer tu reflexión a propósito de este asunto, que se ha transformado en una de las noticias más difundidas en las últimas horas, y cito como fuente El País,
La senadora Graciela Bianchi conversó ayer con el presidente Luis Lacalle Pou, que le pidió que evitara seguir opinando sobre los resultados electorales en España, según confirmaron fuentes de presidencia. Y La Diaria, otra fuente, en su título principal subraya: Argimón, Bustillo y Lacalle Pou pidieron disculpas a España por los tuits de Bianchi. El Frente reclama un comunicado oficial y una rectificación de la senadora por sus acusaciones al PSOE y a Pedro Sánchez realizadas en ejercicio de la vicepresidencia. A ver si qué tan pertinente es poder analizar esto desde la perspectiva justamente de la ciencia política, ¿verdad? A ver si hay alguna piolita de la que tirar, ¿no? Ahí va. ¿Nos vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con Daniel Buquet, estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, estamos conversando con Daniel Buquet. Bueno, y desde la perspectiva del análisis político, ¿dónde hay que ubicarlo? ¿Qué peso hay que darle? ¿Y cuáles son las lógicas políticas para entender este nuevo episodio de la conducta de la senadora Bianchi, que en este caso tiene repercusiones muy explícitas a nivel internacional diplomático? Sí, a mí se me ocurrió que por lo menos puede haber como 3 niveles para mirar esto y en los cuales sacar alguna conclusión distinta a la del otro nivel, a ver si llegamos al tercero, ¿no? Pero empezando por el primer nivel, que creo que es el que más se ha esparcido en términos de repercusiones de los dichos de la senadora, es algo así como, bueno, la indignación que genera o el carácter repudiable de algunas de esas afirmaciones, porque creo que es casi todo, es una sola afirmación amontonada. Y básicamente eso es porque es mentira lo que dice, ¿no? La afirmación de que el PSOE, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, el partido del presidente de España, ni más ni menos, bueno, financia narcodictaduras y apoya a la ETA y al terrorismo iraní, yo qué sé. No resiste el menor análisis, es falso. Y entonces, bueno, yo creo que mucha gente, y yo comparto esta idea, se puede repudiar que la gente difunda noticias falsas. Esto es algo que está muy generalizado, que de hecho hasta se estudia, ¿no? Y se estudia en buena medida porque esta propagación o sumarse a noticias falsas forma parte de estrategias intencionales, ¿no? Digo, mucha gente obviamente se puede confundir o puede caer en un engaño, en fin. Ese es el primer nivel. Lo que está diciendo es mentira. Yo creo que ese nivel dentro del análisis, más allá del estudio de cómo se trabaja a partir de noticias falsas dentro de ciertos discursos políticos, que no es algo que yo esté capacitado para hacer, pero hay literatura al respecto. En fin, es un primer asunto, ¿no? Creo que hay un segundo asunto que acá lo vuelve relevante, porque, a ver, Graciela Bianchi, como dirigente política, y no es de primera línea, ¿no? Es una dirigente política de segunda línea. Entonces, bueno, en ese sentido también ahí hay un tema de qué tan relevante puede ser el tema. El problema acá tiene que ver con un segundo nivel de análisis que tiene que ver con la conveniencia de esta declaración, ¿no? Lo cual también es absolutamente claro lo inconveniente que resultó. Casi te diría, no podría haber elegido peor momento para decir lo que dijo, ¿no? Imagínate esto. Primero, lo que dijo es falso. Después podemos ver por qué dice cosas falsas, si sabe que es falso y lo dice de todos modos, o tal vez no esté debidamente informada. El problema es que acá además hay fuera del contenido del mensaje, hay un problema de oportunidad.
más allá de que se trate de una dirigente de segunda línea y además el gobierno de alguna manera, y capaz que hasta ella misma quiso decir eso, es decir, no te preocupes que esto no debería tener ningún impacto porque yo no soy ni el presidente, ni el ministro, ni no sé qué. Pero claro, fíjate que la señora no se le ocurrió. En este caso yo diría que esto sí es un error, ¿no? Es estrictamente un error político, porque bueno, si ella entiende que ese mensaje tiene sentido dentro de su discurso, dentro de su perfil, bueno, puede ser, pero justo ahora no, porque ella estaba ocupando interinamente la vicepresidencia, lo cual la pasa de esa segunda línea, digamos, de dirigentes al primer nivel, coyunturalmente, pero pasó a estar en una posición donde otros la pueden observar y decir, pero pará, mirá que no es cualquiera, no es cualquier legislador que está diciendo esto, es la vicepresidenta interina de la República. Pero además, vaya coincidencia, la vicepresidenta verdadera estaba en España en ese momento. Claro. Más inconveniente aún, ¿no? Relacionándose, bueno, con el sistema político español, donde el PSOE, si bien no ganó la elección, primero está gobernando en este momento, sí, claro, pero además, en función del resultado de la elección, tiene chances de seguir gobernando. Para decir lo mínimo, no salió debilitado de la elección. No, para nada. Bueno, no entremos en eso, pero no, sí, eso como mínimo podemos decir. Está bien, porque el Partido Popular, que fue el más votado, en este sentido se dice que ganó la elección. En el parlamentarismo esto es un poco más complicado, pero claro, el partido más votado fue su tradicional rival, el Partido Popular, que además creció mucho en votos y bancas, pero no a costa del PSOE, es decir, no porque el PSOE perdió, que de hecho ganó incluso dos bancas, un pequeñísimo incremento, pero no perdió y por lo tanto no le fue nada mal. Pero no solo no se fue nada mal, sino que por el tema de que para formar gobierno se requiere una mayoría y ninguno de las dos la tiene, las probabilidades que tiene el PSOE de lograr esa mayoría y continuar en el gobierno son al menos tan altas como las que tiene el PP, si no mayores. ¿Verdad? Entonces, por eso, lo mínimo que podemos decir es que debilitado no salió. Eso, bueno, entonces, pero además, ¿qué pasa? Resulta que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ese es el título que tiene, es el presidente rotativo de la Unión Europea. Claro, de hecho el otro día en la calle estuvo con él, fue recibido por él. En el mismo momento en que nuestro presidente intenta hacer gestiones ante la Unión Europea para tratar de promover la concreción del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es decir, estás ofendiendo, ahora sí, directo, porque ¿qué pasa? Vos podés hablar del PSOE. ¿Y quién es Pedro Sánchez? Es el líder del PSOE, es el principal líder en España y en los parlamentarismos. El líder principal de un partido es su candidato a presidente, claro, su candidato a primer ministro. De hecho, si en un sistema parlamentario el primer ministro pierde su condición de líder del partido, ese gobierno se cae. Sos al mismo tiempo el jefe del gobierno y el líder del partido. Entonces, estás insultando al partido de Pedro Sánchez, presidente de España y presidente de la Unión Europea. En el momento en que presidente de la República gestiona con la Unión Europea, o busca influir o meter presión para que se apruebe este acuerdo, y nuestra vicepresidenta está en el mismo momento, y con esto terminó el segundo nivel de análisis, en el que, por ejemplo, se difunden las cifras de desempleo de Uruguay, de empleo, desempleo, con los mejores resultados en mucho tiempo, el mismo día, ¿no? La gente tuvo oportunidad y no quedó apabullada por los comentarios y repercusiones del tuit de la senadora Bianchi. Capaz que se dio cuenta que el ministro de Trabajo apareció en muchos medios celebrando los números. La mayor tasa de empleo, el mayor número de puestos de trabajo en muchos años y un descenso de la tasa de desempleo. Capaz que a vos te conviene
pensemos esto en política, ¿no? Armar un escándalo medio al cohete por un tema secundario, justo cuando hay una mala noticia, ¿viste? Cuando sale el tema Astesiano, ¿está? Entonces ponele que, mirá, se acaba de saber lo de Astesiano, ¿no? Y ponele que viste que hay un uruguayo ahora perseguido por narcotráfico en Paraguay, justamente, bueno. Gonzalo Aparicio Sosa Aguirre. Claro, Izaguirre. Pensá que este muchacho solicite el pasaporte uruguayo, ¿no? Y la Cancillería distraída. El paraguayo ya lo tiene. No, parece que se hacía pasar por un paraguayo, en fin, con otro nombre. Sí. Bueno, ponele que haya un problema como... Con otro nombre seguro, porque Aparicio paraguayo no creo que haya muchos. Bueno, ponele que pase algo tipo Marcet. Claro. ¿No? Y bueno, digamos, propaganda muy negativa para el gobierno. Bueno, salir a embarrar la cancha ¿no? Y armar un escándalo por otro tema, capaz que es conveniente, porque le sacás protagonismo a una noticia negativa. Ahora, no te conviene sacarle protagonismo a una noticia positiva. Entonces, desde este punto de vista, política coyuntural, yo creo que fue un error. Nivel 1, bueno, tal vez sea repudiable, ¿no? Yo, en lo personal, me parece repudiable que la gente difunda mentiras sabiendo que son mentiras, o incluso sin tomarse un poco la precaución de verificar lo que está diciendo, ¿no? Sobre todo cuando tenés ciertas responsabilidades. Segundo nivel, en este caso, un error político. Tercer nivel, y yo creo que esto puede ser de mayor interés, porque ya no es de coyuntura, ¿no? Es algo así como, ¿por qué Bianchi tiene el discurso que tiene, ¿no? O ¿por qué muestra este perfil? Vamos a aclarar una cosa, porque suele hacer cosas inconvenientes, y una de las cosas que Bianchi ha hecho es, por ejemplo, denunciar periodistas, ¿no? Atacar a periodistas. Uh-huh. Recuerdo particularmente el caso de Darío Klein, porque es un amigo y es hincha de Defensor, al que trató de traidor a la patria porque informaba del número de muertes por COVID que estaban ocurriendo en ese momento, donde había un pico al respecto. Pero tiene otros casos, y el informe de CAINFO del año pasado, que es un informe sobre la libertad de expresión en Uruguay, señala un número creciente de, ahora no recuerdo el término, amenazas al periodismo o ataques al periodismo, ¿no? Algo que parecía preocupante. Uruguay, un país recontra democrático, donde hay una gran libertad. Decís ataques al periodismo. Bueno, la senadora Bianchi había participado en un porcentaje no despreciable de esos ataques al periodismo. Porque, bueno, vos podés decir, yo qué sé, bueno, decir lo que quieras, en fin, peleate con quien vos quieras. Ahora, ojo, porque en el funcionamiento de una institucionalidad democrática se puede decir lo que se quiere, te podés pelear con lo que, pero amenazar desde el gobierno al periodismo es un acto antidemocrático. Uh-huh. Eso es universal. Bueno, nadie lo discute. Está bien universal que eso provoca caídas en puntuaciones internacionales acerca de calidades democráticas o libertades vigentes. Bueno, imagínate entonces, o sea, no solo Bianchi oculta una buena noticia al gobierno, genera, en fin, pequeño conflicto con España, que supongo que los españoles habrán dicho, bueno, entiendo, ¿viste? Esta mujer no representa al gobierno, etcétera. Lo mismo que los ataques a la justicia, ¿no? De los que Bianchi ha participado, que pasa lo mismo. Vos peleate con el que quieras, decí lo que quieras, pero el problema es que vos, desde el gobierno, vos tenés que mantener los balances, los contrapesos, el pluralismo de un sistema democrático. Por eso no corresponde atacar medios de comunicación desde posiciones de gobierno. Y tampoco atacar otros poderes, sí. Como el Poder Judicial. Hago la precisión sobre eso, una precisión semántica casi, que esas referencias y a veces explícitos ataques tienen que ver más con periodistas que con medios, ¿no?
que no necesariamente son lo mismo, ni en Uruguay ni en una parte del mundo, pero incluso hay como una especie de, porque este dice esto, porque en realidad vota a tal o que forma parte de no sé qué, y no vemos, yo por lo menos no veo que haya dicho, bueno, este medio es de izquierda, este medio es de derecha, porque debo suponer que si hay algunos medios de izquierda, debe haber algunos medios que son de derecha, y no hay como una... Y el medio por definición siempre es más poderoso que el periodista, ¿no? Claro, no, es que el ataque al periodista desde el poder, ¿no? Desde posiciones de poder. Bueno, el ataque está mal en general, ¿no? Pero es particularmente cuestionador de la democracia. Yo qué sé, cosas que se dicen de Andrés Manuel López Obrador, de Nayib Bukele, en fin, cuando se cuestiona por autoritario a un presidente, suele ocurrir el ataque a periodistas y a opositores, ¿no? Y al Poder Judicial, que justamente tanto los medios de comunicación como el Poder Judicial son contrapesos del poder que tiene el gobierno, ¿no? Sí. Y el propio Parlamento, en buena medida, también lo es. Pero la señora es oficialismo directo, ¿no? Entonces, este discurso no es que se le ocurrió una cosa, sino que tiene un discurso que vos fíjate que tiene incluso algunas similitudes con Cabildo Abierto, ¿no? Y la pregunta entonces del tercer nivel de análisis es, ¿Graciela Bianchi está buscando posicionarse como una extrema derecha dentro del Partido Nacional? Yo me hago una pregunta porque acá, como yo no sé nada, ella es senadora porque la llevaron, ¿no? Ella tuvo un desempeño el periodo pasado, de alguna manera habrán evaluado positivamente su comportamiento, su aporte. No sé si es en este plano o en su tarea legislativa, que cumple creo que con muy buenos niveles de rendimiento, ¿eh? Vamos a aclarar esto. La Graciela Bianchi de Twitter tal vez no sea la misma senadora Graciela Bianchi que participa en debates legislativos, que participa en comisiones y en la elaboración de proyectos. Tiene niveles de desempeño legislativo destacables. Bueno, coordina la bancada de senadores del Partido Nacional. Tal vez la llevaron por eso, es decir, bueno, mirá, es una laburante, rinde, ¿no? O tal vez porque le sirva el discurso. Ahora, yo me pregunto por el futuro. Cuando estudiamos, los que hacemos política comparada, para retomar con el principio, el comportamiento de los políticos en la lógica de la competencia democrática, siempre pensamos que los políticos lo que están haciendo es carrera política y siempre están pensando en su futuro, ¿no? Entonces yo me pregunto por el futuro de Graciela Bianchi. Por ejemplo, yo no sé si Graciela Bianchi va a volver a ocupar lugares privilegiados en la lista de todos o de... ¿no? de la agrupación que sea que presente el oficialismo, la subcoalición del presidente de la República. No sé si va a ir, digamos, de garrón. O sea, de garrón quiere decir no gracias a sus propios votos, ¿sí? Bueno, acá tengo que hacer un paréntesis simplemente de memoria informativa, y es que no hace tanto, pasa que el vértigo de los hechos, igual que lo que te pasó a vos con el Congreso, fue la semana pasada, porque cuando te ocurren muchas cosas parece que la cosa que ocurrió la semana pasada ocurrió 6 meses atrás. No hace tanto, todos recordaremos, estábamos creo que en pandemia, Graciela Bianchi fue entrevistada por medios argentinos y en un momento ella dice, cuidadito, que está hablando con una... que creo que el periodista de turno no era naturalmente complaciente con su discurso, más bien que era cuestionador. ¿Te acordás en aquella época donde Graciela Bianchi decía manejar información privilegiada acerca de los vínculos de la muerte de Nisman
Oh. ¿No? ¿Te acuerdas de todo eso, no? Me suena, apenas. Bueno, pero mira que no hace tanto, eso es lo que quiero decir. El vértigo es mucho y provoca esa sensación. Y que que ella tenía información privilegiada acerca de quienes habían provocado, bueno, primero desestimando la idea del suicidio, ¿no? Y además manejando hipótesis de quiénes pudieron ser los asesinos, dejando esa idea de que a lo mejor el gobierno de la época tuvo que ver, bueno, aquella teoría, ¿no es cierto? Pero en ese marco, ante el cuestionamiento que recibió del periodista de turno, no me acuerdo qué canal ahora, es cuestión de buscarlo nada más, ella decía, pero un momentito, que está hablando con una senadora que tiene, y enumeró los votos que tiene, y creo que citó el número, eran cientos de miles, el número que había sacado la lista, pero ella en el relato no había otra forma de entenderlo, no es que me interpretaron mal, decía que eran sus votos, ¿no? Sí. Entonces quizás hay también como cierto desapego con la realidad de creer, lo digo por el tema de los votos, a lo mejor alguien piensa, ella o a lo mejor alguien más, que en efecto es, entre comillas, dueña de esos votos, que ella lleva a donde vaya esos miles, decenas de miles o centenas de miles de votos. Sí, a ver, no, está claro que no, que hasta ahora ella no ha formado ni siquiera una agrupación. La pregunta en realidad es, ¿ella tendrá asegurado su permanencia en el Senado dentro de su grupo? ¿O ella en realidad tendrá que, o le habrán dicho, o estará intuyendo que tal vez no le ofrezcan un lugar seguro en las listas, y tal vez esté pensando en tirarse con lista propia, como decimos acá? Yo no descartaría esta última opción. Esto puede ser un plan, digamos, una situación ya prevista, o simplemente puede resultar ser una contingencia de futuro. Yo no tengo la menor idea al respecto. Simplemente lo que hago es imaginármelo. Está claro que la senadora Bianchi tiene un perfil muy alto, tiene visibilidad y tiene resonancia por este tipo de discurso. Y resulta que este tipo de discurso es un discurso que tiene su clientela. Claro. Porque, ojo, capaz que nosotros vemos, ubicándonos donde nos ubicamos, en una zona moderada del espectro político, bueno, una fuerte repercusión negativa sobre sus dichos. Pero yo no sabría evaluar, porque no tengo ni Twitter ni nada, cuánto de repercusión positiva tienen sus dichos. Porque pensemos que, a ver, las posiciones ideológicas son todas legítimas en principio cuando son ideológicas puramente, cuando son el pensamiento de las personas. Y estas, digamos, nuevas derechas radicales, derechas extremas, han cobrado impulso al punto de que en Brasil tuvieron un presidente. Política comparada, ¿no? No, bueno, haciendo lo mismo que Bianchi, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? El presidente de Estados Unidos. Bueno, y muchos Donald Trump. Pero pensando en Bolsonaro en particular, ¿no? Porque uno lo ve desde el centro y dice, bueno, ¿cómo puede ser que este energúmeno diga este disparate y la gente le crea? No, tanto le creen que ganó una elección y pelea. Y casi, digamos, costó ganarle la otra. Y dentro de sus círculos recuerdo alguna propaganda que cuestionaba los cuestionamientos a Bolsonaro, dicen que Bolsonaro es racista, y lo ponían en una foto con negros, dicen que es antisemita y estaba ahí en una sinagoga, yo qué sé. ¿Por qué dicen esto de Bolsonaro? Porque no es corrupto, ¿no? Entonces, tus seguidores no creen lo mismo que lo que aparece en los otros medios. Dicen, bien, claro, Graciela, por fin alguien dice la verdad, ¿me entendés? ¿Cuántos son esos seguidores? Yo qué sé, yo creo que puede ser un número apreciable. Y hay una zona de competencia allí, porque el Cabildo Abierto, por ejemplo, el escribano Domenech, creo que Manini no tanto, Manini es bastante prudente, pero justo hace unos días, por ejemplo, el escribano Domenech nos regaló con una frasecita, en fin, paradójica si vos querés, acusando de fascista a una senadora del Partido Nacional que estaba promoviendo la paridad de género en las listas. Y entonces, para cerrar esto, yo diría
que veo que Graciela Bianchi ha construido una posición dentro del sistema político y una notoriedad que no estoy en condiciones de evaluar, pero que le permitiría proyectarse electoralmente en un espacio de extrema derecha, que es el discurso que ella cultiva, con perspectivas de tener éxito en las próximas elecciones. Uh-huh. Ese sería como el tercer nivel. Ese sería el tercer nivel. Procuraría explicar. Sí, donde yo no estoy ni siquiera, no hay juicio moral, que es el primero. El primero, sí, primero claro. Moral, mentir está mal, sí. Es un pecado. El segundo, dijera Domenech. Claro, el segundo nivel es la conveniencia política, la conveniencia partidaria, la conveniencia para el gobierno. Bueno, metió la pata. En todo caso, metió la pata. Tercer nivel, está promoviendo un espacio político propio, con un discurso, bueno, que por alguna razón le resulta, en fin, adecuado. Eso que vos recordabas, porque está en una Lilita, ¿no? Para los que conocen de política argentina, Lilita Carrió, sí. O ahora no, porque Lilita está muy moderada, está en una Pato Bullrich, ¿no? Pensá que, por ejemplo, para los que conocen un poco ahora la interna que se viene en Argentina, las primarias, dentro de la oposición de Juntos por el Cambio hay dos grandes figuras, ¿no? Larreta y Bullrich. Y apareció un outsider, una especie también de extrema derecha argentina, que es Milei. Uh-huh. Creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. No, y además acá en La Mañana Camino cada tanto analizamos esos temas. El discurso de Bullrich es un discurso fuerte, controversial, agresivo, hasta grosero, como suele ser Bianchi, en posiciones de derecha extrema, que compite con el de Milei. El discurso de Graciela Bianchi es un discurso fuerte, grosero, agresivo, que compite con el de Cabildo Abierto. Uh-huh. ¿Ese es el plan? Bueno, no lo sé, pero funciona como si lo fuera y puede tener éxito. No estoy advirtiendo, estoy diciendo, esto me cierra. En todo caso, Daniel, y aceptando estos tres probables niveles de análisis, sí, como dijiste vos, sobre el primero, en todo caso, lo podemos atravesar por cuestiones de carácter subjetivo, si querés, hasta morales en el vínculo de los seres humanos y por ende también en alguna medida de la calidad de la convivencia entre seres humanos. Ética, es el plano de la ética. En el que decimos, mira, loco, todo bien, discutamos de cosas, pero no digamos macana, ¿no? Esa cosa que... El segundo nivel tiene que ver con que, bueno, el análisis político, los errores, en todo caso, lo que sí podríamos decir a propósito de este último caso, último hasta el mediodía de ayer, andás a ver si ahora en este mismo momento no está ocurriendo otro, y no es una ironía, es así la conducta, ¿no es cierto? Un día sí y otro también, casi. Bueno, el error político justo en este momento, taca, lo que además uno necesariamente tiene la obligación de pensar cuando vos le errás en cuanto a la oportunidad, ya que lo primero que está fuera de la discusión, la oportunidad, lo riesgoso que está ocasionando tu comentario. Ahí hay un problema que podríamos llamar, ya no sé si de carácter político, de carácter de estrategia o simplemente de impulso energético, psicológico, de no poder poner un freno que a veces las personas tienen o tenemos, de decir algo que uno sabe que puede ocasionar problemas, que está mal, pero igual lo dice, ¿de acuerdo? Lo que te pasa cuando te agarras a los piñazos con otro. ¿Viste? Que vos decís, vos, esto... Por suerte no me pasa. Pero entendés de lo que hablo. Se trata de que la gente... Que uno está en un baile y dice, vos, estoy en un baile que yo no debería estar y sin embargo lo estoy bailando yo, ¿no? Esa capacidad de la autorregulación, algunas personas la tienen y da la impresión que no todas las personas la tienen y en igual medida. Entonces uno puede decir, mira, cada tanto le erra el bizcochazo y nos mete en un brete político, internacional, diplomático. Y bueno, pero acá esa posibilidad, convivir con ese riesgo, justamente estaría explicado por el tercer nivel de análisis que vos decís. El único matiz que yo tengo, simplemente para crecer juntos,
con lo que vos decís, que me parece... Yo ya crecí, capaz que a vos te viene bien. Y lo estoy logrando muy bien a los costados. Que no es lo que le pedí al Aladino que salió de la lámpara. ¡Quiero crecer! Y el tipo lo está siguiendo. Claro. Ahora, si aparece la lámpara es para arriba, flaco, para arriba. Hay que ser preciso. Con los deseos. En todos los niveles. Y en este tercer nivel, en todo caso, podría explicarse por algo que vos decís. ¡Uy! Yo no sé cómo me va a ir el año que viene. Lo que yo digo provoca una adhesión casi natural y no necesariamente pequeña de buena parte de la barra, que llegado el momento, a lo mejor quizá estarían dispuestos a votarme. Además, logro, y a los codazos, establecerme en un espacio político que naturalmente estaría ocupado por la extrema derecha representada por Cabildo Abierto en Uruguay, pero que naturalmente tiene necesidad de encontrar su lugar en el Partido Nacional. No, y que hay algunos, ahora, no, pero digamos, algún diputado evangélico, que ahora no recuerdo muy bien, pero que juntó firmas para derogar, no sé, creo que quería promover un referéndum contra la ley que legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, no es que ese espacio no exista, ¿no? En los partidos tradicionales, bueno, que han sabido cubrir... ¿Vos creo que hablas de Dastugue? Puede ser Dastugue. Sí, que tiene una fuerte militancia católica, religiosa. No es el mismo discurso, pero sí es un espacio de extrema derecha o eso tenía que ver con un conservadurismo más, me parece, en lo moral, ¿no? Bueno, sí, pero porque acá hay acá hay un clivaje ideológico mundial, ¿no? No, claro. Pongamos el tema ideología de género, como le llaman desde su oposición, o feminismo, como le llaman desde su reivindicación. Para simplificar un poco el eje. Yo creo que Graciela Bianchi se ha mostrado tan enemiga de la ideología de género como Cabildo Abierto o como estos discursos católicos que, bueno, o evangélicos, es decir, cristianos o religiosos, que bueno, que básicamente, digamos, lo que están reivindicando es la tradición, la familia, ¿no? Los valores conservadores, los viejos valores, justamente, frente a los valores de la diversidad, los nuevos valores. Y entonces, justamente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y naturalmente Cabildo Abierto, porque es de ese espacio, claro. Tienen y necesitan... Pero, Daniel, esos votos, porque hay gente así. Es decir, no es que estos sean unos monstruos que están transformando la mente de personas progresistas en conservadoras. No, al contrario. Hay gente conservadora, hay mucha gente conservadora, y a medida que los nuevos derechos, los derechos vinculados a la diversidad avanzan, esa gente se siente amenazada. Sí, le inquietan. ¿No? Entonces, pero a eso voy, Daniel. Esos votos son votos, valen tanto como los de los demás. Pero anclado, haciendo palanca en ese tercer nivel, el único, que a lo mejor ni siquiera está expresado así, el único matiz que tengo con lo que vos decís, que aparentemente ese tercer nivel tenía que ver con una ilusión o proyecto personal de la hoy senadora para ver dónde se ubica el futuro. Y mi duda es si es exclusivamente personal o si de alguna manera ese proyecto personal no va en consonancia con el proyecto partidario de necesitar que esa barra tan de derecha, tan conservadora, tenga un vocero político dentro del partido que hoy día gobierna. ¿Se entiende? Que termina siendo funcional. Por algo está ocurriendo, lo termino como hipótesis, por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo de siempre, que todo el mundo dice, ¿cómo es posible que diga esto? Los de su partido se agarran la cabeza y sin embargo alguien dice, y nadie le dice nada. Es decir, por algo pasa que nadie le dice nada. Está bien, o le dicen, como hoy aparentemente en el país, este nivel ya es un nivel descubrieron que el presidente le hizo un tirón de orejas. No, pero a ver, lo que vos decís está bien. Ojo,
no es un plan, ¿no? Porque lo que vos dijiste puede tener este lado conspiranoico, ¿no? Donde no, estrategia política, Daniel. No, a ver. Conspiración ninguna. No, solo por este detalle. Alguien puede pensar que al comando del Partido Nacional se reúnen 2 o 3 capos y dicen, che, necesitamos un discurso progresista, uno liberal y uno conservador. A ver, Gandini, vos hacés el discurso progresista. Eso no fue dicho, eso que estás diciendo vos. Esto funciona descentralizadamente, básicamente es un mercado. Claro. ¿No? Entonces, el que ve un nicho descubierto, si se siente, con la capacidad y con la convicción. La convicción de, yo voy a ocupar este nicho, yo voy a decir esto, porque acá no me están compitiendo otros, yo qué sé. Entonces, eso, por supuesto que es funcional para partidos como los uruguayos, que son de amplio espectro, ¿no? Sobre todo los partidos tradicionales, pero el Frente Amplio también. Obviamente el Frente Amplio lo que tiene, si vos querés, es el otro extremo, tal vez, ¿no? Como muchas veces desde el actual oficialismo se acusa al Frente Amplio, no sé, los sectores de extrema izquierda que apoyan las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Por decir algo, tan convencional, Maduro, Ortega, Díaz-Canel, en fin, que es la cosa que dice Bianchi. Bueno, yo qué sé, no sé si alguno se agarra a la cabeza. Sí, yo qué sé, capaz que alguno, si vos escuchás a algún dirigente comunista explicando que en Venezuela hay la mayor democracia del mundo y que todos los problemas de Venezuela son culpa de Estados Unidos. La mayor democracia del mundo no le he escuchado a ningún dirigente que diga eso. Bueno, que relativicen los problemas, que relativicen la insuficiencia. Creo que en el Frente Amplio no es común la brutalidad de Bianchi, ¿no? Es decir, puede ser que en el Frente Amplio haya cierto extremismo de izquierda que, también es cuestionado por gente que no piensa igual, pero creo que sí, que tenés razón en el sentido de que las manifestaciones son prudentes, ¿no? Porque buscan convencer. Lo que ustedes me han enseñado, ustedes los que estudian de verdad y saben de verdad, y yo que en todo caso tengo el mérito de llamarlo seguido y ustedes tienen la gentileza de responderme seguido, y las cosas que veo y el enlace que hago entre unas cosas y otras demuestran que, desde mi perspectiva, lo que en el mundo ha ocurrido, que las que se han moderado son las izquierdas y las que se han radicalizado son las derechas. Y por eso encontramos la radicalidad política en algunas versiones de la derecha mucho más que en las izquierdas. Y por eso es que Lula está obligado a ganar la elección diciendo, miren que yo un pacto con el diablo no hice, en serio, se lo juro. A ese nivel, Lula, que es una socialdemocracia tibiona, que no mueve ninguna estructura del poder ni de los medios de producción de nada ni de nadie, y sin embargo, acá escuchamos que dicen, se enfrentaron las dos voces radicales en la elección en Brasil, ¿no? Nuestros medios en particular decían, los dos radicalismos del Brasil, Lula, el PT y Bolsonaro. Y yo digo, ¿dónde está el radicalismo de Lula? Que alguien me lo muestre en alguna acción de gobierno que haya tenido. A este muchacho Boric, el presidente de Chile, recuerdo al otro día que ganó el diario El País del Uruguay titulando, Boric asegura que será respetuoso con las instituciones democráticas. En Chile, de los que hay que tener miedo, son de las derechas a propósito de las instituciones democráticas. Y así sucesivamente. Bueno, me parece muy interesante todo lo que dijiste. No recuerdo haberlo dicho yo, lo elaborado yo, sobre esa base de que las izquierdas se moderan, se radicalizan las derechas. No, dijiste vos. Yo dije, en base a los insumos, yo saqué esta conclusión. Ok, porque lo voy a pensar. Bueno. No estoy así convencido de antemano. Pero lo va a pensar un poco. Lo voy a pensar. Y en Uruguay pasa eso. Las que se radicalizan. ¿Dónde encontramos que alguien diga, che, necesitamos un frigorífico nacional? Ni eso se atreve a decir la izquierda ahora. Sí. No, bueno, a ver, eliminar la SAFAP, hacer un plebiscito constitucional para fijar la edad de jubilación obligatoria en los 60 años y eliminar la SAFAP. ¿Eliminar la SAFAP? Si la izquierda ganó, que gobernó 15 años. No importa. Desde la izquierda, vamos a decirlo de este modo, hay quienes en este momento están planteando esto. El Frente Amplio tiene serias dudas en apoyar semejante... Pero estamos hablando a nivel político. Vos me estás metiendo el PCNT, por ejemplo, la charla.
Estoy metiendo al PCNT Ah, en no, la no, charla. bueno, pero de las cámaras empresariales no. tampoco hablábamos. Y sin embargo quieren que no existan CAP. No, está bien, pero no conozco ninguna iniciativa puntual al respecto. Esto mirá que va a estar en la agenda mediática, porque si el PIT-CNT decide promover un plebiscito constitucional por el tema jubilatorio, el Frente Amplio va a tener una interna complicadísima al respecto. Porque además, entre otras cosas, esta es otra preciosa, el PIT-CNT se ha ganado el derecho, porque le fue bien con la LUC. Ay, claro. Entonces, cuando el Frente Amplio no estaba convencido, y además está arriba de la mesa la idea que el Frente Amplio perdió las elecciones, entre otras cosas, porque se alejó de las organizaciones sociales, PIT-CNT incluido. Y por no ser suficientemente de izquierda, que es lo que piensan los que son más de izquierda. Bien, muy bien. En síntesis, el tercer nivel, que me parece que es el más delicioso de análisis, yo creo que puede ser muy funcional a Graciela Bianchi, pero no solo a Graciela Bianchi, a su partido también. Bueno, vos que tenés memoria, toma nota de las inferencias. No, por supuesto que en eso que decís estoy 100% de acuerdo. Sí. Si le sirve a Bianchi, le sirve al Partido Nacional. Claro. Digo, salvo que Bianchi se vaya al Partido Nacional, pero si le sirve a Bianchi para tener su propio grupo, su propio, en fin, su propia lista, sus propios votos eventualmente dentro del Partido Nacional, le sirve al Partido Nacional, por supuesto. Anotemos esto porque falta Pero no vamos a acordar. Falta bastante. No vamos a acordar. Y después vemos, ¿viste? Pero me gusta quedarme con esa frase. Si le sirve a Bianchi, le sirve al Partido Nacional. Sí, en principio sí. Bien. Ojo, hay que relativizar todo. Sí, claro. Después está el hombre y sus circunstancias. Claro, y la mujer y sus circunstancias. Bueno, Ortega Gasset cuando dijo lo que dijo, no, la ideología de género todavía no hay. ¿Pero fue Ortega o fue Gasset? Creo que fue Batman o Robin. Gracias, Daniel. Nos vemos en cualquier momento. El domingo. Ah, bueno, no sé si nos vemos. Sí, de una tribuna a pero otra. estaremos, nos gritaremos alguna estaremos. cosa. En tribuna distinta, pero en la misma cancha. Que gane el mejor. Bueno, dale.